Pues hoy estamos en tiempo de Adviento, es tiempo de preparación para la Navidad. Y bueno, es un poco de una tradición de la iglesia que recordamos todo lo que es la venida de Jesús. Y hoy vamos a tomar un pequeño descanso de nuestro estudio de Marcos. Bueno, estamos pasando pasaje por pasaje en el Evangelio de Marcos. Llevamos ya varios meses y si Dios quiere vamos a terminar con el Evangelio de Marcos en la Pascua en 2026, si Dios nos da otro año. Pero en estos meses de diciembre voy a empezar una miniserie y vamos a centrarnos en algunas profecías de Isaías. Tenemos aquí en la pantalla, dice, preparad camino, que viene del capítulo de hoy, que vamos a leer hoy. Entonces, si tienes una Biblia a la mano, vamos a leer desde Isaías capítulo 4. Por cierto, Isaías es probablemente el profeta más, no sé, tal vez más conocido del Antiguo Testamento, un poeta grande. Y el pasaje que he elegido para hoy es un ejemplar de su poesía increíble. De hecho, este capítulo es tan importante que 3 de los 4 evangelios citan este capítulo para empezar su evangelio. También muchas obras de arte han sido inspirados por este capítulo 40 de Isaías. Por ejemplo, el gran compositor Handel de alemán, inglés, utilizó las primeras palabras de este capítulo también para abrir su composición musical más importante que siempre escuchamos mucho durante la Navidad, el Mesías se llama. Pero antes de leer este pasaje, quiero preguntar algo básico, porque vamos a ver palabras de Isaías, el profeta, pero ¿qué es un profeta? ¿Qué es un profeta? Y la respuesta más sencilla es que un profeta es una persona, y creo que tenemos aquí en la pantalla también, una persona inspirada por el Espíritu Santo para hablar o escribir la palabra de Dios. No sé si esta diapositiva está en orden. Si no, no pasa nada. Ahí. Es una persona inspirada por el Espíritu Santo para hablar o escribir la palabra de Dios. Y bueno, ahora muchas veces cuando tú y yo escuchamos la palabra profeta o profecía, pensamos en eventos futuros, ¿verdad? Una predicción, una previsión de lo que es por venir. Pero con la profecía bíblica no es siempre así. Una palabra profética en la Biblia puede ir en uno de 3 sentidos o 3 sentidos a la vez. En primer lugar, una palabra profética se dirige al presente, a lo que estaba pasando con el pueblo de Dios, la situación actual de la gente. Normalmente llamándolos a volver a Dios en arrepentimiento, en fe. Pero en segundo lugar, a menudo una palabra profética se dirige no solamente al presente, pero también al pasado. Recordándoles, ¿no?, la santidad de Dios revelado en su ley, la misericordia de Dios revelado en su pacto y sus acciones a lo largo de la historia. Y si fue solamente así, estas 2 partes, sería importante, ¿no?, estudiar, escuchar a los profetas, porque nosotros también tenemos la misma necesidad. Tenemos necesidad de recordar la santidad y la misericordia de Dios. Pero resulta que sí, a veces hay un tercer sentido con respecto a la profecía bíblica y realmente tiene que ver con el futuro.
Y no sé qué pensáis de eso. Algunos tal vez son en nuestro mundo moderno, ¿no? Un poco escéptico de que alguien podría predecir el futuro, pero no debe sorprendernos. ¿Por qué digo eso? Porque si la profecía bíblica realmente es palabra de Dios y no solo palabra humana, Dios es eterno. Dios es más allá del tiempo. Por eso una palabra profética a veces contiene también detalles acerca no solo del pasado, del presente, pero también acerca del futuro. Y aquí en ese capítulo 40 de Isaías vamos a encontrar los tres sentidos. Voy a leer Isaías capítulo 40. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, empezando en versículo 1. Isaías 40, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad con cariño a Jerusalén y anunciadle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz proclama: preparad en el desierto un camino para el Señor. Enderezad en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas, y el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Versículo 6. Una voz dice: proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo: que todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Versículo 9. Sión, portadora de buenas noticias, súbete a una alta montaña. Jerusalén, portadora de buenas noticias, alza con fuerza tu voz. Álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está vuestro Dios. Mirad, el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna. Su galardón lo acompaña, su recompensa lo procede. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Padre, gracias te damos en el día de hoy por esta palabra tuya, palabra profética, palabra bonita, palabra de poesía y de significado para nosotros. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu a entender y aplicar tu palabra a nuestra vida, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pues el contexto histórico de esta palabra de Isaías, es el sufrimiento. El contexto histórico es el sufrimiento. Y hoy tengo una cita, que creo que es muy, muy apta para empezar el mensaje. Es de un libro del pastor y autor Eugene Peterson que se llama Sinfonía de Salvación, y describe lo que es la profecía bíblica con un resumen así. Dice Peterson: la mayor parte de la vida no transcurre en crisis, lo cual es bueno. No muchos de nosotros seríamos capaces de soportar una vida de dolor, pérdida o desafío perpetuos. Pero los crisis tienen algo a su favor. En tiempos de crisis, todo, absolutamente todo, es importante y significativo. La vida misma está en juego. Ninguna palabra es casual, ninguna acción marginal, y casi siempre Dios y nuestra relación con Él se pone
en primer lugar. Yo creo que es una descripción que se aplica muy bien al pasaje de hoy y a todo lo que es la profecía bíblica. Pero en este pasaje de Isaías, capítulos 40 a 66, el profeta está mirando hacia un próximo futuro, anticipando una de las crisis más grandes en la historia del pueblo de Dios. ¿Qué crisis? La invasión y conquista del pueblo de Dios por el imperio Babilonia. Ahora, lo que tienes que entender es que el ejército babilónico en tiempos bíblicos era temido, reconocido como una máquina militar formidable, despiadada y altamente organizada. Conocido por su guerra de asedio, sobre todo sus hábiles arqueros, y su brutal eficiencia de la conquista de naciones. No solo eran conocidos por sus duras tácticas que incluían deportaciones, ejecuciones y la destrucción entera de las ciudades, también ellos solían provocar a propósito hambrunas y epidemias en las tierras conquistadas. Y esto es el pueblo, el ejército que va a venir, invadir y conquistar el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué hace Isaías ante este sufrimiento inminente? Él da palabras de esperanza para el pueblo de Dios. Y en los últimos versículos que acabamos de leer, en 40, vemos que la conclusión, versículos 1 a 11, habla de Dios como un pastor y habla del pueblo de Dios como ovejas. Ahora, lamentablemente, la mayoría de nosotros no tenemos mucho contacto hoy en día directo con el campo. Entonces, tal vez no tanto como la gente de antigüedad, puede esta imagen de un pastor con ovejas, tal vez no es tan clara para nosotros, pero es una imagen bíblica muy repetida, muy común, con mucho significado. Muchas veces en la Biblia los líderes espirituales del pueblo de Dios están comparados con pastores y el pueblo está comparado como ovejas. Por ejemplo, tenemos incluso en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 9, dice que las personas del pueblo de Dios sin líderes espirituales son como ovejas sin pastor. No sé si te suena esta frase. Otro ejemplo, el rey David, por ejemplo, en la Biblia se describe como un líder espiritual de su pueblo en 2 Samuel capítulo 5 con esta frase: tú apacentarás a mi pueblo Israel. Y por supuesto también en el Nuevo Testamento, ¿qué es uno de los nombres de un líder espiritual de la iglesia? Pastor, que solemos usar en la iglesia evangélica por lo menos. Entonces, una imagen y un concepto muy conocido en la Biblia. Sin embargo, la palabra pastor no se usa solamente para describir a los líderes humanos. Con más frecuencia en la Biblia, la imagen de un pastor se utiliza para describir a Dios. Comienza en Génesis, donde Jacobo está en su lecho de muerte, llama a sus hijos para bendecirlos antes de que muera, y no sé si te acuerdas lo que dice Jacob. Jacob dice que el Dios de mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta hoy, bendiga a estos hijos míos. Bueno, otro ejemplo muy conocido, acabamos de estudiar durante más de 2 meses, los miércoles, un salmo. ¿Cuál salmo? 23. El Señor es mi pastor. Pero volviendo a capítulo 40 de Isaías, lo que encontramos a lo largo de esos versículos son
malas noticias y buenas noticias. ¿Qué quiero decir con esto? Malas noticias con respecto a nosotros. Creo que tenemos una diapositiva. Malas noticias con respecto a nosotros y buenas noticias con respecto a Dios como nuestro pastor. Entonces, primero tenemos en versículos 1 y 2 estas palabras: consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Dice, anunciadle que ya ha pagado por su iniquidad. En otra versión dice, tu pecado ha sido pagado. Entonces, ¿cuál es la mala noticia aquí? Porque tener algo pagado, generalmente disfrutamos de eso, ¿no? Si alguien viene y te dice, mira, he pagado tu hipoteca. Gloria a Dios. Aunque sea algo pequeño, te he invitado, he pagado la cuenta de la cerveza. Oh, gracias. Pero ¿qué es la mala noticia aquí? La mala noticia es que ¿qué está pagado? Nuestro pecado. Es decir, que somos, por decirlo, ovejas negras, todos, de cierto sentido. Ninguno de nosotros, este es el mensaje de toda la Biblia, toda la revelación de Dios. Ninguno de nosotros es como debemos ser a los ojos de Dios, medido a la perfección de Dios. Todos nosotros pecamos, todos nosotros fallamos, todos nosotros quedamos cortos de la gloria de Dios. Todos los días rompemos las leyes de Dios, porque la ley de Dios, en su resumen, es amar a Dios con todo tu corazón y toda tu mente y toda tu voluntad. Pues ya hemos fallado. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. No tengo que seguir con todos los 10 mandamientos, ¿verdad? Todos los días rompemos las leyes de Dios, no solo en las acciones, en lo que hacemos, también dice la Biblia, en la falta de acción, en lo que no hacemos. En la teología cristiana se llaman pecados de comisión y pecados de omisión. Pero no solo extiende a nuestras acciones o inacciones. La mala noticia es aún peor, dice que también nuestra naturaleza pecaminosa se extiende a nuestros pensamientos y deseos. Es decir, la orientación de nuestros corazones y mentes. Por eso está resumido en Romanos 3:23. Dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Esa es la mala noticia. Bueno, algunos seguramente ya sabéis esta historia. No es la primera vez que he contado esta historia, pero me encanta. Durante un verano tuve el privilegio de trabajar en una granja de ovejas cuando yo tenía 19 años. Nunca olvidaré el día cuando el dueño de la finca me acercó. Yo estaba cortando la césped con una máquina y me dice, Aarón, cuando puedas, necesito tu ayuda con algo. Vale. ¿Ves esta cerca ahí alrededor de las balas de paja? Ah, sí, sí. ¿Y ves la oveja que está ahí cerca? No sé si puedes ver desde donde estás, pero su cabeza está atrapada en la cerca. Ah, pues esta oveja, me dice el granjero, bueno, el pastor, ha estado allí toda la mañana. Mismo sitio. Y yo digo, pues tenemos que correr. No, y dice, no, luego, en media hora. Entonces luego me vino, nos fuimos a la oveja y efectivamente estaba atrapada, algo parecido como este. Y el pastor me dijo, cuando te indico tienes que girar, tú te pones delante, tienes que girar la cabeza, porque era una cerca un poquito distinta, o sea que tenía más espacio por un lado que el otro. Tienes que girar la cabeza de la oveja y ojo, no va a ser fácil porque la oveja va a luchar en contra de cualquier cosa que tú intentas hacer. Mientras tanto, yo voy detrás
una postura un poquito más peligrosa, ¿no? Y yo voy a tirar la oveja por sus piernas, ¿vale? Y así lo conseguimos. Y nunca olvidaré cómo esta oveja me resistió tanto. Era increíble, yo, un chaval fuerte, joven, y casi no podía girar la cabeza, me estaba luchando todo el rato. Estaba clavando la tierra también con sus patas, como, ¿qué me estás haciendo? Pero el pastor sabía exactamente lo que estaba haciendo. Bueno, resulta que no era la primera vez y lo conseguimos. Ahora, esta es una imagen para vosotros. Quiero preguntaros, ¿puede que tú y yo seamos a veces como esta oveja? Atrapado por algo externo, interno, resistiendo incluso a nuestro pastor Dios. Puede que Dios incluso te está tirando, girando tu cabeza un poco. ¿Tienes los pies clavados? Pues si es así, tengo muy buenas noticias que vienen de esos primeros versículos, porque dice que Dios es un pastor que te perdona y te rescata y no te dejará atrapado en tus pecados. Ya ha pagado, dice, por su iniquidad. Hermanos, esta confianza en el pago de Dios, en el rescate de Dios, es la base de una relación con Dios. Es el fundamento del Evangelio de Cristo. Y seguimos la lectura y vemos en versículos 3 a 5 que la gloria del Señor será manifestada. Y eso se describe de manera poética con una descripción de que los valles serán alzados, las montañas bajadas y lo torcido hecho recto. Dice en versículo 3, una voz proclama, preparad en el desierto un camino para el Señor, enderezad en la estepa un sendero por nuestro Dios, que se levanten todos los valles, se allanen todos los montes y colinas, y que el terreno escabroso se nivele. ¿Qué es esta imagen aquí? Bueno, describen esos versículos lo que hicieron precisamente en tiempos antiguos cuando un rey iba a visitar la tierra. Hicieron obras viales. ¿Para qué? Para preparar la venida del rey, para arreglar, para limpiar las calles de la ciudad y alrededor, para que el rey pudiera entrar en la ciudad con todos sus carros, su procesión, sus soldados y seguidores. O sea que pusieron todo a punto, ¿no? Todas las obras viales. Creo que aquí en España también suelen hacer eso, ¿no? Justo antes de las elecciones. Eso por lo menos he visto en nuestro pueblo. Pero eso me hace pensar, me hizo pensar en una preparación que ocurrió también aquí en España, pero hace muchos años. Os voy a mostrar una foto que tengo aquí, a ver si os puedo identificar. ¿Eso dónde será? En Barcelona. ¿Pero qué pasa aquí? Un hombre ahí volando. ¿En qué momento será esta foto? Pon el siguiente. ¿Ahora sabes? Eso es. Los Juegos Olímpicos de 92 en Barcelona. Pues resulta que yo visité por primera vez Barcelona en el 98, solo 5 o 6 años después de los Juegos. Y una cosa que destacó en mi primera visita a Barcelona, era obvio que habían hecho mucha obra en la ciudad. ¿Para qué? Para preparar los Juegos Olímpicos. Nuevos parques habían construido, nuevas plazas habían hecho, calles, escaleras. Yo creo que ya las escaleras ya no funcionan, pero bueno, habían construido muchas cosas, edificios, estatuas especiales.
todo una obra increíble, una inversión asombrosa. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanta obra en Barcelona? Para la venida de todos los reyes, los líderes y reyes, y por supuesto los atletas, los medios de comunicación de todo el mundo. Pero ¿dónde está la mala noticia aquí? Porque he dicho que tenemos malas noticias. La mala noticia en ese versículo es que tú y yo tenemos una cantidad de montañas y valles y lugares torcidos, irregulares, que necesitan obra en nuestra vida. Igual que el pueblo de Dios en el tiempo de Isaías, nosotros estamos llamados a preparar nuestras vidas para la venida del Mesías. En cierto sentido es lo que estamos haciendo en este tiempo de Adviento, ¿no? Recordando que debemos preparar nuestro corazón para celebrar la venida de Jesús. Por cierto, este mismo pasaje es utilizado por el Evangelio de Marcos para describir la llamada de Juan el Bautista, llamando a la gente a prepararse para la venida de Jesús. En Marcos 1, capítulo 3, versículo 3, dice: voz que clama en el desierto, preparad camino del Señor. Eso del Evangelio de Marcos. Entonces, ¿cuál es la buena noticia que tenemos en este versículo? La buena noticia es que Dios es un pastor que ya conoce todas las montañas, todos los valles, todos los lugares torcidos e irregulares en tu vida. Pero no solo lo sabe, también quiere hacer la obra en ti. Quiere ofrecerte su Espíritu Santo para hacer la obra que necesitas. Solo tienes que pedirle a Dios: Dios, cámbiame. Dios, haz una obra vial en mi vida. Porque lo que dice aquí en Isaías 40 es que Dios es un buen pastor y llevará su gloria a tu vida. Bueno, tercero, vemos en estos versículos 6 a 8, pero otra mala noticia, porque dice en versículos 6 a 8 que todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita. ¿Qué está diciendo aquí con este lenguaje tan bonito? Está diciendo que la vida humana es efímera, es corta, es rápida, es pasajera. Y hermanos, lo siento, pero nuestros años en la tierra son relativamente pocos. Y nos gustaría, ¿no?, pensar que, no sé, somos en un momento eterno, que nuestros planes, nuestros logros van a durar para siempre, que son importantes, pero la realidad es que todo en esta vida, todo en esta tierra es muy temporal. El tiempo vuela. Y cada año soy más consciente de ello. Me acuerdo la palabra en Eclesiastés, ¿no? Capítulo 1, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Bueno, la palabra vanidad en Eclesiastés significa tal vez un poquito más, un sentido más negativo incluso, que la vida parece que es sin sentido o es una ilusión o es algo absurdo, ¿no? No sé si Salomón era un poco deprimido cuando escribió Eclesiastés, pero tenía razón. Para ser sincero con vosotros, hay días cuando yo también me pongo a pensar en la naturaleza pasajera de la vida y me pongo un poco deprimido. Y pienso, mira,
aquí estoy por encima de mis 50 años. ¿Qué es lo que he conseguido? He hecho una diferencia en este mundo y puedo mirar mi lista de metas que yo había confeccionado cuando tenía 20 años y no voy ni por la mitad. ¿Sabe? Estoy como en número 5 de no sé cuánto, de 30. Por eso he quitado la barba, ¿sabe? Para sentirme más joven. Era demasiado blanco, ¿verdad? Como este hombre aquí. A ver, eso es como me sentía. Y no sé, no sé cómo es para ti. A lo mejor no piensas mucho en la fugacidad de la vida, tal vez mejor. Y aunque no tengas los años que tengo yo, a lo mejor ya te das cuenta, ¿no? De que no has logrado todo lo que querías, o has descubierto que la vida no es tan sencilla como esperabas de joven. Te preguntas por qué, incluso tal vez puedes identificarse con este siguiente hombre que está hablando con su mujer en la cama. Querido, ¿qué es peor, la ignorancia o la indiferencia? Y él responde, no sé, ni me importa. Lo que es cierto, hermanos, es que la vida es muy temporal. Como dice aquí, es como la flor del campo. Se seca, la flor se marchita. Pero hay buena noticia en esos versículos, porque dice en versículo 8, pero la palabra de Dios, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Es decir, hermanos, que nuestro Dios, nuestro pastor, es constante, eterno, de siempre. Él es el único que te puede dar sentido a la fugacidad de tu vida. La permanencia y la estabilidad que queremos solo podemos encontrar en Dios, nuestro pastor. Y bueno, llegando al cuarto y último punto de versículos 9 y 10, perdón, pero otra mala noticia. A ver si nos salimos de aquí deprimidos. Yo creo que no. Si sales ahora, tal vez sí. Pero en versículos 9 y 10 encontramos otra mala noticia. Y a lo mejor tú dices, no, pero dice en versículo 9, portadora de buenas noticias. Y luego otra vez, portadora de buenas noticias. Entonces, ¿dónde está la mala noticia, Aarón? Pero luego dice, con dos pequeñas palabras, versículo 9, no temas. No temas. Una pregunta, en la Biblia a menudo encontramos esta advertencia, no temas o no tengas miedo. Y no sé si has pensado una vez por qué. Quiero decirte por qué. Porque tenemos miedo. Ahora, eso se manifiesta en diferentes maneras, depende de tu personalidad. Algunos es, no sé, con enfado, otros con ansiedad, otros con duda. Pero tenemos miedo. Y eso es una mala noticia, que tú y yo experimentamos miedo, nos sentimos débiles frente a nuestras circunstancias, frente incluso a la injusticia que nos rodea. Y eso realmente es el contexto aquí. Y es entendible, porque lo que ellos van a experimentar, nosotros también experimentamos, o por lo menos vemos cada día en los medios de comunicación. Vemos que hay niños que mueren. Vemos, hay mujeres en la esclavitud, hay personas sin hogar. Y muchas veces, y es entendible, nos sentimos que esos problemas son demasiado grandes. Y no hay nada que realmente podemos hacer. Porque el mundo es así. Pero la palabra de Dios dice una cosa.
dice, no temas. No temas. Puedes y debes enfrentar tus miedos y trabajar para cambiar el mundo que te rodea, porque así lo hizo Jesús. Y Él es nuestro modelo. Así lo han hecho los seguidores de Jesús en cada generación, luchando para ver un cambio en un mundo de injusticia. Y la buena noticia está justo después, en versículo 10, dice, mirad, el Señor omnipotente llega con poder. Y lo que tienes que ver aquí es que Dios, nuestro pastor, tiene brazos de poder. Dios tiene poder para corregir las injusticias en tu vida, para corregir y cambiar las injusticias en este mundo. Tiene poder para cambiar tus circunstancias desfavorables. Tiene poder Dios para conquistar lugares oscuros de este mundo, incluso los que encontramos dentro. Porque Dios es un Dios con brazos de poder y eso es lo que nos da el valor que necesitamos. No temas. Y este pasaje de Isaías concluye en el versículo 11, ahora haciendo explícito, ¿no?, que Dios es un pastor. Dice, como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Aquí vemos una cosa, que los brazos de Dios sí son brazos de poder, son brazos poderosos, pero también son brazos tiernos. No sé si te acuerdas el refrán del Antiguo Testamento que nos da la imagen más clara de quién es Dios, el carácter de Dios. El Señor es lento para la ira y grande en misericordia. En amor del pacto es el misericordia. Hermanos, en toda la historia, al final el pueblo de Dios, si realmente es pueblo de Dios, llega a conocer a Dios como un pastor compasivo, cariñoso y cuidadoso. Pues recordamos que en pocos días, el 25 de diciembre, vamos a celebrar el nacimiento de un bebé de Belén, nacido ya hace 2000 años. No sé qué tipo de celebración vas a tener regalos, no sé, vas a tener celebraciones especiales con la familia. Pero celebramos un bebé especial. No es un bebé cualquier. Este bebé es el buen pastor hecho carne. O sea que el mismo Dios, pastor, que sale desde Génesis hasta Apocalipsis, este mismo Dios pastor que perdona, que sana, que es eterno, que es poderoso, este mismo Dios ha venido a nuestro mundo en la persona de Jesús para morir por nuestros pecados, para ser nuestro mediador con Dios, para ser este pastor tierno que nos lleva en sus brazos a un Padre poderoso. Hermanos, al final estos versículos de 40, Isaías 40, son versículos que describen a Jesús. Jesús nos lleva en sus brazos. Jesús es el gran pastor que anhelamos en este tiempo de Adviento. Entonces os invito, preparad camino. Preparemos nuestros corazones para su venida. Que Él hace otra vez una obra de su gracia en nuestras vidas. Oramos. Padre, gracias te damos.
Gracias por estas palabras tan bonitas, tan poéticas, tan poderosas que vienen de la boca, la pluma del profeta Isaías. Gracias, Señor, que él tenía estas visiones y tal vez ni sabía lo que iba a ver o cómo entenderlo, Señor, pero tú tenías tu plan perfecto para cumplir todo a la perfección en la persona de Jesús. Gracias, Señor, que a través de Jesús conocemos a un Dios, no solamente un Dios con brazos de poder, pero también un Dios de compasión. Gracias, Jesús, que tú nos acerques, Señor, como el pastor de compasión, el pastor tierno. Sabemos que son metáforas, Señor, son imágenes, y estas imágenes no nos pueden salvar. Pero tú verdaderamente es este tipo de Dios. Verdaderamente es un Dios de este tipo de misericordia en nuestra vida. Y sabemos, Señor, que la venida de Jesús es más importante de la venida de cualquier rey humano, de cualquier Juegos Olímpicos, Señor. Es tu venida, Jesús, que va a postrar a cada nación y cada persona en adoración. Gracias, Jesús. Gracias por ser nuestro Salvador misericordioso, maravilloso, Immanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros y Dios para nosotros. Señor, obra en nosotros en este Adviento, que podamos recibirte una vez más en nuestros corazones y saber aún más profundamente de tu plenitud en nuestra vida, porque te necesitamos. Amén.